Buenos días, jóvenes. Buen día, ingeniero. Bueno, vamos a ir comenzando con el material. La unidad 1, integración electrostática. Esta unidad vamos a iniciar con la primera parte, que es la carga y campo eléctrico. Y vamos a estudiar la carga, conductores aislantes, semiconductores y superconductores, la ley de Coulomb y el campo eléctrico. Como es un poco extenso, vamos a llegar hasta cierto punto y vamos a continuar en la siguiente clase. Entonces, vamos a desmenuzar lo que corresponde a la carga eléctrica. Principalmente, la intención de esta unidad es, más que todo, a modo de recordatorio de algunos conceptos que ustedes han visto en materias anteriores. Y podemos decir que hoy en día es imposible imaginar un mundo sin las innumerables derivaciones que aparecen con el desarrollo de la electricidad, la ya lejana luz del alumbrado ordinario, la luz del alumbrado, el foco que usábamos antes, ahora esa luz ha cambiado mucho. Las fotocopiadoras, los ordenadores actuales, los equipos llamados inteligentes y un sinfín de aplicaciones de los fenómenos eléctricos que han surgido de manera continua para ofrecernos un mundo más cómodo. Entonces nosotros vamos a ir, ya nos vamos a ver la materia clásica. Vamos a estudiar algo más atractivo. Entonces, la carga eléctrica, en el campo de la física, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que es responsable de producir interacciones electrostáticas. La materia está compuesta de átomos que a su vez se componen por electrones que poseen una carga eléctrica negativa y los protones que poseen una eléctrica positiva. Los protones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones en la corteza girando en torno al núcleo. Vamos a ver este concepto. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades que permite determinar la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. También puede definirse como una propiedad física de algunas partículas subatómicas manifestadas a través de la fuerza de repulsión y de atracción entre ellas, por la interacción de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, pero dependiendo de su aplicación, existe una derivación de ella. Dentro de sus propiedades, las cargas eléctricas cuentan con las siguientes propiedades. Es una magnitud cuantizada, lo que quiere decir que cualquier cuerpo es siempre tiene un valor múltiplo del valor del electrón. Existen tres tipos de cargas eléctricas, básicamente. Las cargas positivas, cuando existen menos electrones que protones, las negativas, cuando existen más electrones que protones, y las neutras, cuando existen igual número de protones y electrones. Las cargas iguales se rechazan y las cargas distintas se atraen. Dentro de la fuerza de atracción o repulsión que existe entre las cargas, varía con el inverso cuadrado de su distancia de separación. Esto lo vamos a ver después cuando estemos estudiando cómo se calcula esta fuerza. Las cargas eléctricas ni se crean ni se destruyen, porque su valor es constante. Las cargas que permiten el movimiento por la superficie de determinados cuerpos reciben el nombre de conductores, y las que no lo permiten se conocen como aislantes. En esta parte inicial estamos viendo temas muy genéricos y muy generales de lo que corresponde a la carga eléctrica.
posteriormente vamos a entrar a profundidad de cuáles son las variaciones y qué es lo que se le puede estudiar a la carga eléctrica. El símbolo de la carga eléctrica es el E del electrón y tiene un valor de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs o coulombs, dependiendo cuál es la literatura que estemos aplicando. La unidad de la carga eléctrica es el coulombio, simbolizado por la letra C, según el Sistema Internacional de Unidades. C es igual a la cantidad de carga que ejerce sobre otra carga igual a la distancia de 1 metro. O sea, tenemos dos cargas iguales, pero una ejerce sobre otra a la distancia de 1 metro. Según su aplicación, existen varios tipos de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas positivas son aquellas que poseen mayor carga de protones que de electrones o que en su totalidad tienen polaridad positiva. Las cargas eléctricas negativas son las que poseen mayor carga de electrones que de protones o que en su totalidad tienen polaridad negativa. Las cargas eléctricas resistivas son aquellas que pueden resistir el flujo de la electricidad disipando cierta cantidad de esta energía en forma de calor. O sea, eso es lo que sucede cuando se calienta algún elemento, algún disipador, porque está liberando energía en forma de calor. Las cargas eléctricas inductivas son aquellas que poseen un tipo de material conductor que al estar en contacto con la corriente eléctrica genera un campo magnético en torno a ella. Las cargas eléctricas capacitoras o capacitivas disponen de un capacitor que le permite almacenar energía y un aislante no conductivo en las dos superficies conductivas. Esto produce que al momento de que el capacitor hace contacto con la energía eléctrica, se acumulen los electrones de la corriente en torno a la placa adjunta a la terminal, donde se llega a aplicar la corriente eléctrica. Luego existen las cargas eléctricas combinadas, son las que pueden combinar capacitores, inductores y resistores para realizar funciones específicas. Entonces, de acuerdo a la aplicación que se le da, pueden existir estos tipos de cargas eléctricas, ¿no? ¿Qué es la cuantización? Decimos que la carga eléctrica está cuantizada. Para explicar un poco esto, vamos a ver que no se manifiesta en cualquier cantidad, sino que en múltiplos de enteros de una unidad fundamentada, que es la carga eléctrica de un electrón. O sea que 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb es el valor de la carga eléctrica. Entonces, para cuantizarlo, en este sentido, la cuantización de la carga eléctrica se da cuando en un proceso de electrización se transfieren cantidades enteras de carga eléctrica, múltiplos de la carga elemental y carga eléctrica. La cuantización de la carga eléctrica se calcula con la fórmula Q de carga igual a N, que multiplica al valor del electrón. Ejemplo. ¿Cómo se llega a cargar? Estos ejemplos son comunes y sencillos que lo podemos ver principalmente en esta época seca, como este clima que tenemos en este momento, que es un poco seco, es donde más se puede electrificar, ¿no? Y si se frota un globo con el cabello y luego se acerca a la pared, el globo permanecerá pegado a esta, a causa de la fuerza eléctrica de atracción entre la pared y el globo. La fricción de las nubes con el aire producen que las nubes se carguen de electricidad y que luego se produzcan descargas eléctricas en el aire. Es la fricción de las nubes con el aire. Otro ejemplo muy sencillo y que lo podemos
podemos apreciar en cualquier momento. Luego de peinarse es posible levantar pedazos pequeños de papel con el peine. Esto sucede porque el peine se carga con los electrones del cabello que son negativos y luego atraen las cargas de papel y por eso se adhieren al peine. Entonces, al frotar un peine o al peinar con el cabello seco, obviamente, se carga el peine negativamente y se pueden atraer pedazos de papel. También al frotar una cuchara de plástico con una franela y a la cuchara se adhiere una carga negativa. Luego, si acercamos la cuchara a un chorro de agua en caída vertical, se podrá ver una pequeña desviación debido a que la carga negativa del agua y la de la cuchara, como se repelen, entonces el agua tiende un poquito a desviarse de su caída vertical. Estos ejemplos son sencillos, pero que se los puede hacer en cualquier momento con relación a la carga eléctrica. Ahora les traigo acá un pequeño resumen de lo que es la carga eléctrica para entender su percepción de la misma. Entonces, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa si es que no vemos sus aplicaciones. También la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. O sea, toda materia tiene carga eléctrica. La carga eléctrica la adquieren los cuerpos mediante métodos de carga, frotamiento, contacto, inducción. ¿Y qué poseen? Exceso de electrones, carga negativa, déficit de electrones, carga positiva. Fíjense que siempre nos referimos a los electrones como la unidad de la carga eléctrica. No decimos protones, que son los electrones positivos, que es el mismo valor del electrón positivo, sino carga son electrones. Si hay muchos electrones, exceso de electrones es una carga negativa. Y si hay un déficit de electrones, menos electrones, es la carga positiva. El valor del electrón es 1.602.177 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso tienen que ir anotándolo. Les aconsejo que a medida que vamos avanzando la materia, ustedes vayan creando o armando su fórmula para que podamos resolver los ejercicios. Todos los elementos que tienen propiedades físicas y químicas semejantes se encuentran agrupados en la tabla periódica. Desde el punto de vista eléctrico, todos los cuerpos simples o compuestos formados por estos elementos se pueden dividir en tres amplias categorías: conductores, aislantes y semiconductores. ¿Qué son materiales conductores? En la categoría de conductores se encuentran agrupados todos los metales que en mayor o menor medida conducen o permiten el paso de la corriente eléctrica por sus cuerpos. Entre los mejores conductores, por orden de importancia, para uso de la distribución de la energía eléctrica de alta, media y baja tensión. Así como para la fabricación de componentes de todo tipo, como dispositivos y equipos eléctricos y electrónicos, se encuentran, de acuerdo a su importancia, el cobre, el aluminio, la plata, el mercurio y el oro. Son excelentes conductores, ¿no es cierto? Materiales aislantes o dieléctricos. Los dieléctricos son materiales que no conducen la electricidad, por lo que pueden ser usados como un aislante eléctrico, a diferencia de los cuerpos metálicos buenos conductores de la corriente eléctrica. Entonces, hay diferentes tipos de materiales que son dieléctricos, que no conducen la electricidad. Existen otros como el aire, la porcelana, la mica, la ebonita, las resinas sintéticas, los plásticos, que ofrecen una alta resistencia a su paso. Esos materiales se conocen como aislantes o dieléctricos. La más común que tenemos nosotros son las cintas aislantes que usamos en las casas. Y son utilizadas para proteger
o para reducir o obstruir el paso de la electricidad. Los materiales semiconductores constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa ni la otra. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esa propiedad se utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica, funcionar como interruptores o con puertas utilizadas en electrónica digital, etc. Para efectos de estudio, les hago recuerdo lo siguiente. La diferencia, en electricidad se analizan o se estudian altas tensiones y altas corrientes. Y en electrónica se estudian bajas tensiones y bajas corrientes. Para que no pero los efectos fundamentales son los mismos. El silicio, por su nomenclatura química SI, es un elemento semiconductor muy utilizado para fabricar diodos, detectores y rectificadores de corriente, transistores, circuitos integrados y microprocesadores, ¿no? Son ejemplos de materiales y el uso de ellos. ¿Qué se entiende por levitación magnética? Ustedes saben que si tenemos un fuerte imán y tenemos un imán más pequeño, pero se van a repeler con el mismo signo. Entonces eso produce una levitación magnética. ¿Cómo es posible realizar una resonancia magnética nuclear? Esto es utilizado en electromedicina. Equipo para hacer resonancia. En algunas otras aplicaciones que suenan sorprendentes, son posibles gracias a los materiales superconductores. Aquí también otro ejemplo de levitación. Materiales que son denominados superconductores. Aquí una usina termoeléctrica. Entonces la pregunta es, ¿qué es un material superconductor? Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica sin oponer resistencia ninguna. De gran aplicación industrial. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando transportamos energía, esta no se pierde en forma de calor. Es asimilada completamente. Por ejemplo, la energía eléctrica consumida, de lo que nosotros si conectamos nuestro medidor de corriente, del consumo del 100% de consumo, el 95% se pierde en calor o radiaciones invisibles. Y solamente el 5% es aprovechado para producir la luz. Entonces, imagínense, nosotros quiere decir que desperdiciamos. Por eso es que han aparecido actualmente, ya desde por lo menos 15 años atrás, han aparecido los focos de bajo consumo. Ellos aprovechan más, o sea, no pierden tanto en calor ni en radiación invisible y aprovechan más porcentaje para poder generar la luz visible. Pero estos foquitos incandescentes que teníamos antes, o sea, los foquitos, las bombillas que tienen una resistencia interna al vacío, eso sí, disipan mucho calor. ¿Qué hace diferente a un material superconductor? Lo que hace diferente a un material superconductor son las propiedades que obtiene al llegar a la superconductividad.
Es la expulsión del campo magnético del interior del superconductor al aplicar un campo externo. Este hecho provoca la levitación magnética. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un imán y al colocar un elemento que tiene dipolos, ellos se alinean y pueden producir esta transformación de la conductividad de las ondas. La resistencia eléctrica es igual a 0. El reonamiento atómico son varios efectos que solamente se los paso a modo de información. Este efecto Josephson, basado en el efecto túnel, que es la probabilidad de una partícula traspase una barrera, aun cuando su energía sea menor, son lo que producen los materiales superconductores. Los superconductores, con los superconductores se puede reducir costos de producción y transporte de electricidad. Fíjense que ahora ya los cables no son tan gruesos como antes, principalmente los de alta tensión. El material ha sido perfeccionado y las aplicaciones más utilizadas es en la electromedicina, donde se puede realizar resonancia magnética nuclear para detectar diferentes tipos de males en el ser humano, y también las imágenes por resonancia magnética. Con estos materiales se reducen los tamaños de los aparatos electrónicos, y quizás una de las aplicaciones más interesantes y prometedoras de los superconductores son, por ejemplo, el tren que utiliza las rieles, son superconductores que están en el tren y en la riel. Entonces, y eso hace que el tren se eleve una cierta distancia en la riel y pueda ser transportado a altas velocidades. Estos trenes se utilizan ya desde la década del 80 en Japón principalmente, y es gracias a la levitación magnética, que es producto, se la ha obtenido gracias al uso de superconductores. Y estos trenes se llaman trenes de levitación magnética. Ahora vamos después de esta introducción sobre lo que son los materiales, vamos a comenzar a estudiar la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb es muy importante y será de mucha aplicación en nuestros ejercicios. Y para familiarizarnos un poquito con la ley de Coulomb, revisemos un ejemplo que vemos todos los días. ¿Qué interacción existe entre la Luna y nuestro planeta? ¿Qué pasa? ¿Por qué la Luna siempre está en una posición que la podemos ver todos los días durante ciertas horas? Bueno, a veces todo el tiempo, pero normalmente debería estar una cierta cantidad de horas visible. La Tierra y la Luna se atraen mutuamente por una fuerza de gravitacional, o F sub índice G, fuerza de gravedad. Entonces aquí tenemos la Tierra y la Luna, están separadas por cierta distancia. La expresión que las involucra, tenemos que la masa 1 y masa 2 de ambos cuerpos, la distancia es R entre ambos cuerpos, y una constante G, o una constante universal gravitacional. Entonces tenemos la Tierra y la Luna, están separadas por una distancia R, y tenemos una constante G, una constante de gravedad. Luego, la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad es igual a la constante de gravedad que multiplica a la masa 1 por la masa 2 dividido por la distancia que existe entre la Tierra y la Luna al cuadrado.
Entonces, qué es lo que mantiene a la Luna a cierta distancia? Es esta fuerza que hay entre los dos cuerpos. Los dos cuerpos, o sea, que tienen una atracción entre ambos, que es la gravedad. Entonces, este señor Coulomb fue y estudió esta relación, y esta atracción ocurre entre cualquier cuerpo celeste, así como también con las estrellas. Algo semejante ocurre a nivel de mucho más pequeño, que son las cargas eléctricas. O sea, si imaginamos el universo tan grande que es, podemos considerar dos cargas eléctricas en nuestro medio, ¿no? Si nosotros consideramos el universo y consideramos a dos cargas eléctricas que tienen la misma característica de la Tierra y la Luna con su atracción. Entonces, esta ley de Coulomb sirve para expresar la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2. Escuchen bien, dos cargas puntuales, pequeñas en relación con la distancia que las separa. Es muy semejante a la que vimos para la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. Entonces, tenemos una fuerza donde la distancia es muy grande con relación al tamaño de la distancia entre las dos cargas es muy grande con relación al tamaño de las cargas. Entonces, la fuerza eléctrica o fuerza de la ley de Coulomb es igual a K, una constante de proporcionalidad que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de separación al cuadrado. O también se dice que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la separación de las cargas y es directamente proporcional a la multiplicación de las cargas en observación, o las cargas Q1 y Q2. Siempre me voy a referir a carga Q1 y Q2 porque solamente esta parte electrostática se refiere, como lo hemos dicho anteriormente, a cargas puntuales. Entonces aquí tenemos otra formulita para su formulario. F sub índice E, o fuerza eléctrica, es igual a K, constante de proporcionalidad, que multiplica Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Esto quiere decir que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas, dependiendo de una constante K según el medio en que estén presentes. Las cargas Q1 y Q2 son cargas en Coulomb, el valor en Coulomb, 1.602 por 10 a la menos 19. R, la distancia R siempre es generada en metros. Si se corta, por favor, se vuelven a conectar con el mismo ID y password. R, la distancia es en metros. K es una constante de proporcionalidad que depende del medio, y en el vacío o en el aire, normalmente decimos el vacío o el aire, corresponde aproximadamente a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado. También, por favor, en su formulario coloquen K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eso no va a cambiar, porque siempre vamos a, cuando hablemos de dos cargas que están, dos cargas puntuales en el aire, vamos a usar siempre esta constante. Y la fuerza eléctrica es dada en Newton. Otra recomendación, siempre usamos el Sistema Internacional de Medidas. Y en el Sistema Internacional de Medidas, las distancias son en metros, las cargas son en Coulomb y la fuerza en Newton. No se olviden de eso. Ilustramos la ley de Coulomb de la siguiente manera.
En este ejemplo tenemos dos cargas puntuales, iguales a un coulomb y separadas por 1 metro en el vacío. Esto nos dice que la ley de Coulomb se refiere a estas dos cargas puntuales separadas por 1 metro y cada carga tiene un coulomb. Entonces, en este caso, como las cargas son iguales, existe una fuerza de repulsión entre ambas. Tenemos las siguientes consideraciones. Respecto a la ley de Coulomb, hay que considerar lo siguiente. Se aplica a cargas puntuales, solamente cargas puntuales. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto, hay que considerar suma de vectores. Si fuerza eléctrica es mayor que 0, hay repulsión. Entonces Q1 y Q2 tienen la misma carga, el mismo signo. Si la fuerza eléctrica es menor que 0, hay atracción. Entonces Q1 y Q2 tienen signos opuestos o distinta carga. Haciendo una recapitulación de la ley de Coulomb, podemos decir que la fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra actúa a lo largo de la línea que las une, siempre en línea recta. Esta fuerza varía inversamente con el cuadrado de la distancia que las separa y es proporcional al producto de las cargas. La fuerza es repulsiva si las cargas son del mismo signo y atractiva si son de signo contrario. Aquí tenemos otro grafiquito. Tenemos que, en este caso, si Q1 y Q2 son iguales, tendremos una repulsión, y si Q1 y Q2 son diferentes, tenemos una atracción. Fíjense, aquí les coloco para mostrar que tenemos Q1 y Q2 negativas en negrito, y Q1 negrito negativo y Q2 positivo. Habrá una atracción. Entonces, F de 1 a 2, la fuerza eléctrica entre las cargas 1 y 2 sería igual a la constante de proporcionalidad que multiplica la carga 1 por la carga 2 en el sentido del vector unitario que une, que en la misma línea que une a la carga 1 y carga 2 sobre la distancia de R1 a R2, la distancia de Q1 a Q2 al cuadrado, donde la constante de proporcionalidad K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Observación, cuando el signo de Q1 es igual al signo de Q2, el vector U de 1 a 2 y el vector F de 1 a 2, o la fuerza, tiene el mismo sentido. Fíjense en el grafiquito que tenemos, U de 1 a 2, el vector U de 1 a 2 será igual, tiene el mismo sentido que el vector fuerza de 1 a 2. Y al contrario, si tienen las cargas diferentes, tienen sentido diferente. Para un sistema de carga siempre se aplica el principio de superposición. Esto ustedes lo han visto en otras materias anteriores, o sea que tienen que recordar un poquito por su cuenta qué significa el principio de superposición. La fuerza sobre cada carga es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre ella por el resto de las cargas. Entonces, este principio de superposición nos dice que si calculamos matricialmente, vamos aquí a tener que F de 1 a 2, en este caso, tenemos un sistema de 3 cargas, y F de 1 a 3, y en la diagonal vamos a tener de F de 1 a 1, se hará la suma de los términos de esta columna, se obtiene la fuerza sobre la carga 1. En esta posición 2, 2, tenemos que la suma de los términos de esta columna se obtiene la fuerza sobre la carga 2. Y en la posición 3, 3, sumando los términos de esta columna se obtiene la fuerza sobre la carga 3. O sea que
La fuerza sobre la carga 3 será igual a la fuerza de 1 a 3 más de 2 a 3. La fuerza de 2 en el punto 2, 2 será la suma de la fuerza de 1 a 2 más la suma de la fuerza de 3 a 2. Y la fuerza de 1 a 1 será igual a la suma de la fuerza de 2 a 1 más la suma de la fuerza de 3 a 1. Entonces aquí está el sistema de carga. Y tenemos que dos cargas iguales, Q1 y Q3, electrones, y Q2, protón. Entonces va a haber una atracción entre Q2 y Q3, una atracción entre Q3 y Q1. Se pasó. Y una atracción entre una repulsión entre Q1 y Q3. Aquí tenemos la fuerza de 3 a 1 y la fuerza de 1 a 3 se repelen. Y la fuerza de 1 a 2 se atrae con la fuerza de 2 a 1. La carga de 2 con la carga 1 se atraen, la carga 2 con la carga 3 se atraen y la carga 1 y 3 se repelen. Con esta explicación de las cargas podemos, y aplicando la ley de Coulomb, podemos ya analizar lo que es el campo eléctrico. Tenemos un punto fuente y un punto de observación en este gráfico. El punto fuente está en la carga Q1 y el punto de observación que está en la posición R12. Ahí, en esa posición, existe la acción del campo eléctrico producido por la carga Q1 en esta distancia R1 a 2. Considerando la fuerza de 1 a 2, que es la carga Q1 por Q2 sobre R2 al cuadrado en la dirección de U, tenemos que la fuerza por unidad de carga, Newton sobre Coulomb, será igual al campo eléctrico. Entonces, la fuerza de 1 a 2 sobre la carga 2 será igual al campo eléctrico generado por la carga 1 en la posición R12. ¿Me entienden? ¿Alguien me responde? El campo eléctrico en la posición en la posición 1, 2 será igual a la fuerza de 1 a 2 sobre la carga 2. Y eso nos va a dar que va a ser el campo eléctrico de 1 a 2 será igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 sobre la distancia de 1 de R12 al cuadrado que multiplica la dirección 1, 2 por sentido. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que una carga genera campo eléctrico que es equipotencial en las diferentes distancias donde se observa. En este gráfico tenemos en la distancia R, tendremos un campo eléctrico que es perpendicular a la línea equipotencial y es E de R. En la posición 2R tenemos el campo eléctrico Bueno, este problema lo vamos a tener hasta que nos resuelvan el tema del Zoom, hasta que el Zoom no sea la plata o le coloquen otra plataforma de videoconferencia que pueda funcionar con el Moodle y sea para todos los estudiantes y docentes. Bueno, aquí les decía que el campo eléctrico en los diferentes R
en este caso en R, en 2R y en 3R, tenemos que el campo eléctrico E de R, el campo eléctrico E de 2R es igual a E de R sobre 4, y el campo eléctrico en E de 3R es igual a E de R sobre 9, para una distancia de 3R. El campo creado por una carga puntual es radial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si una carga positiva muy pequeña o una carga de prueba se abandona libremente en un campo eléctrico, seguiría una trayectoria denominada línea de campo. La dirección tangente a esta línea en cada punto es la del campo eléctrico, ya que es la dirección de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. Las líneas de campo también se llaman líneas de fuerza, porque su tangente muestra la dirección de la fuerza ejercida sobre una pequeña carga positiva de prueba. La densidad de línea de campo en cualquier punto, o sea, número de líneas por unidad de área perpendicular a las líneas, es proporcional a la magnitud del campo en dicho punto. Siempre las cargas de prueba son positivas, ya que la normalización de la carga es el electrón. Como ejemplo, si tenemos un sistema de cargas de la figura, cálculo del campo en el origen del sistema de coordenadas. O sea, les dejo este ejemplo, pero ustedes resuélvanlo por su cuenta y encuentren el resultado. Tenemos Q1 y Q2. Por ejemplo, Q1 se encuentra ubicado en la posición 1, 1 y es igual a menos 1.25 por 10 a la menos 5 coulombs. La carga Q2, que es positiva, ubicada en la posición menos 1, 0, menos 1 en el eje X y 0 en el eje Y, y su valor es de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 3, ubicada en la posición 0 en el eje X y menos 1 en el eje Y, con un valor de 5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y nos dice, ¿no?, encontrar en este sistema de cargas el campo eléctrico, y tenemos que en esta carga de prueba, en esta carga, la resultante va a ser igual a 1.20 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. O sea, encontramos el campo eléctrico en esta posición, en la posición de la carga 1. Aquí tienen que usar el principio de la superposición. Cálculo del campo eléctrico debido a un grupo de cargas puntuales en posiciones fijas. Utilizamos siempre el principio de superposición. Denle un repaso. Ahora tenemos acá esta evaluación rápida. Aquí vamos a cambiar un poquito y nos pregunta, ¿no? Esto lo vamos a enviar el 10. Esta evaluación rápida, les dejo estos ejercicios, la van a presentar el lunes 10 y se refiere a lo siguiente. Nos pregunta, ¿qué cantidad de electrones es necesaria para obtener una carga total de menos 1.2 microcoulomb? Segunda pregunta, 3 cargas puntuales, Q1 de 4 microcoulomb, Q2 de menos 10 microcoulomb y Q3 de menos 6 microcoulomb, están situadas respectivamente en los puntos 0.0,03, 0,0 y 0.20. Determinar la fuerza que actúa sobre la carga Q3. El dato, la constante de proporcionalidad 9 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Esta pregunta 2 es similar al ejemplo que les he dado de las 3 cargas puntuales. La tercera pregunta,
dos cargas Q1 y Q2 de más 10 nanocoulomb se encuentran en los puntos 0080 de un sistema de referencia XY, medido en metros. Determinar la fuerza neta que ambas cargas ejercen sobre una tercera carga Q3 de más 5 nanocoulomb. Con esta se encuentra situada en los puntos A, P40, B, Q44. Entonces, en estos dos puntos queremos encontrar la fuerza neta. Y las otras dos preguntas. Un electrón y un protón son abandonados en reposo en una región donde el campo eléctrico es campo eléctrico igual a 20 y nanocoulomb, newton sobre coulomb. Determinar. Punto 1, la fuerza que actúa sobre cada partícula. Punto 2, la aceleración que adquiere. Y punto 3, la distancia que habría recorrido. Como datos le doy la carga eléctrica 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del electrón 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La masa del protón 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la pregunta 5, dos pequeñas esferas cargadas están separadas una distancia de 5 centímetros. La carga de una de las esferas es 4 veces la de la otra y entre ambas existe una fuerza de acción de 0,15 newton. Calcule la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico en el punto medio del segmento que la une. Entonces, estas 5 preguntitas, vamos a hacer una evaluación rápida. El lunes, estas preguntas las van a responder y me las envían al correo que está en la última lámina de la presentación. Este es mi correo, jorgerosales@uagrm.edu.bo. Y vamos a hacer estas preguntitas, son una evaluación de acompañamiento para, primero, hacer un repaso de lo que ustedes ya vienen de las físicas anteriores y para ver cómo estamos con relación al nuevo material. Entonces, ahora, otro dato. El viernes 7 no habrá clase. El viernes 7 tenemos que tomar examen a los auxiliares. Y yo tengo que estar en la facultad desde las 10. A las 10 tomo una materia y a las 11:30 tomo física. Entonces no tendremos clase este viernes porque ese examen es presencial con los auxiliares. Pero estos 5 ejercicios que les dejo me los van a presentar el lunes. Y el lunes vamos a ver cómo estamos. Podemos hacer una evaluación de seguimiento en la plataforma Moodle de unos pocos ejercicios, unos 3 ejercicios durante unos 15 o 20 minutos sobre este tema, carga y fuerza y la ley de Coulomb. ¿Ya? Yo les voy a preparar el cuestionario y ustedes van a responder en la plataforma y la respuesta va a ser automática. Solamente no tiene validez no tiene validez en la ponderación final. La ponderación final ya la tenemos definida. El primer parcial son las unidades 1 y 2, el segundo parcial la unidad 3 y el final las unidades 4 y 5. Y los prácticos van a ser de la práctico 1 de la 1 y 2, práctico 2 de la 3 y no hay práctico 3, solamente una lista de ejercicios como les expliqué el día de la presentación. Bueno, con esto terminamos la materia de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Antes de que comencemos a ver cómo vamos a hacer el avance. Entonces, ¿alguna duda sobre estos temas para que lo analicemos antes que nos pasemos? Ingeniero, entonces esos ejercicios los resolvemos y se lo enviamos hasta el lunes a su correo, ¿no? Al correo que está al pie al final. Yo esta presentación la subo a la plataforma enseguida
Ustedes pueden entrar a la plataforma con su código, con su acceso, y lo pueden bajar tanto la presentación de la clase anterior como esta de hoy día. Y al final de cada presentación está mi correo para que ustedes puedan hacerlo llegar. Es solamente a modo de hacer una evaluación, un acompañamiento de lo que avanzamos, ¿no? Para que principalmente para que nos acostumbremos a esta nueva materia que es muy interesante. Después no se olviden, el viernes no tendremos clase, solamente pueden dedicarse a hacer los ejercicios, estos 5 ejercicios. Les aconsejo que bajen los libros que les di en la bibliografía. Voy a tratar de sacarlo, de hacerles la presentación para mostrarles de nuevo la presentación. Bueno, aquí. En la presentación del material, yo les dejé una bibliografía que es esta de acá. Se puede apreciar, ¿verdad? Sí, ingeniero. Miren, el libro que yo más uso, de donde saco la mayoría de los ejercicios, es el tercero. Resident Holiday y Crane, Física Tomo 2. Pero el de Segway también tiene muchos ejercicios, pero yo les recomiendo, todos se los puede bajar. El de laboratorio se los va a dar el de laboratorio. También semana que viene, o mejor dicho, mañana voy a ir a laboratorio a hablar con el encargado para que podamos pasarle nuestro, o sea, con Melissa, va a coordinar él para que queden el grupo o los grupos de trabajo en laboratorio. Él también les va a dar como la forma de trabajar. Ese estaba previsto, o mejor dicho, en el programa está como si el laboratorio fuera los viernes en la noche. Yo la verdad que no sé quién lo puso en ese horario, pero él les va a dar otro horario, es un horario accesible y donde todos pueden participar. Entonces, para el acompañamiento de los ejercicios, bajen estos libros. Los 4 libros se los puede bajar de internet gratis, pero el que más uso es el tercero, el Resident Holiday. Este de aquí es el que, digamos que, el que ustedes tienen que, o lo vamos a poner con otro color para que diferencie y lo puedan bajar. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, ya está bien. Muy bien. Entonces, por hoy es todo. Si tienen alguna pregunta, si está todo de acuerdo y conforme, entonces les agradezco por su participación y presencia y nos vemos el lunes, porque el viernes no tendremos clase. Les encargo que resuelvan los ejercicios. Si tienen alguna pregunta sobre los ejercicios, me los hacen saber a través de Melissa. Melissa es la coordinadora y ella va a estar coordinando todas las actividades que tengamos conmigo. Después en el foro les voy a dejar información para resolver para la evaluación de seguimiento que será hecha el lunes. ¿Ya? Como les voy a repetir, para que no se asusten, la evaluación del lunes no tiene validez en nota. Es solamente para que hagamos una prueba de cómo será nuestro primer y segundo
parciales y el final a través de la plataforma Moodle. ¿Listo? Bueno, jóvenes, muchas gracias y hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.